Bueno, gracias a los organizadores, por supuesto, y a los que habéis venido también. Bueno, empresa pública o privada nace el debate, renace el debate. Primero vamos a hablar de por qué esto es importante, o por qué es tan importante como nosotros pensamos que es. Bueno, vamos a ver. En principio hay una relación muy directa entre el modelo de empresa y el modelo de desarrollo, entre el sistema económico, si queréis. Entonces, tenemos, por ejemplo, tres modelos de referencia. Si nos fijamos en el que era el modelo de posguerra en Europa, que estuvo en vigor desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80 aproximadamente, era un modelo en el que había empresas públicas importantes, había un sector público empresarial potente, especialmente en lo que se llamaba sectores estratégicos. Sectores estratégicos son los que tienen gran influencia en otros sectores también. Sin embargo, a partir de los 80 tenemos lo que se ha llamado el modelo neoliberal, aunque es una palabra que no todo el mundo acepta, ¿no? Pero bueno, en general se llama así, ¿no? El modelo neoliberal es el que empieza en los años 80 aproximadamente y es en el que estamos todavía, ¿no? En ese modelo neoliberal que hemos hecho, hemos reducido las empresas públicas, el sector público empresarial al mínimo, ¿no? El criterio general, y al final se ha acabado aceptando en el conjunto de la sociedad, es que, salvo excepciones, la empresa pública no funciona. Entonces se ha extendido de forma general y se ha aceptado en Europa y en Estados Unidos. Y luego tenemos lo que es el modelo de los países emergentes. Los países emergentes, bueno, los BRICS se llama, pues Rusia, China, India, etc. Bueno, y resulta que esos países emergentes están apostando por un modelo que es, en cierta forma, parecido al que tuvimos aquí en la posguerra, pero más acentuado, si queréis. Ahí también hay un sector público empresarial muy potente, e incluso un líder en sectores estratégicos, especialmente en sectores estratégicos. Bueno, cuando hablamos de sectores estratégicos estamos hablando de... son distintos de un país a otro, ¿no? Pero bueno, banca, armamento, transportes, energía, etc. Vale. Bien. Entonces vemos cómo hay una relación muy directa entre la importancia del sector público empresarial en concreto, de las empresas públicas y el modelo económico en general. Bueno, pero también es una cuestión clave no solo para el modelo en general, sino para decisiones políticas concretas. La cuestión ¿es posible considerar la acción pública como una alternativa en empresas y sectores concretos? Porque durante los últimos 30 años hemos pensado que no. Ya lo hemos dicho. Nadie piensa, cuando se habla de hay una crisis empresarial, vamos a hacerla pública, salvo excepciones, ¿no? A veces alguien se plantea, pero en general hay un consenso, la empresa pública no funciona y entonces no se plantea hacer públicas las empresas, ¿no? Bueno, esto ha sido cómo hemos vivido este tema durante los últimos 30 años, pero en los últimos años vemos que el debate está renaciendo, ¿no? El debate sobre las empresas públicas y privadas. Bueno, ¿y por qué está renaciendo el debate? Pues hay tres razones. Primero, este modelo neoliberal en el que hemos vivido 30 años, pues está en crisis, o se está cuestionando. Hasta hace poco eran los críticos del modelo los que lo cuestionaban, pero últimamente, en los últimos años, incluso los líderes de este modelo, que eran las empresas multinacionales, las grandes corporaciones, pues están admitiendo que el modelo o que no funciona o que está agotado, como queráis, ¿no? Entonces, esto en sí mismo está siendo un argumento importante para revisar lo que han sido las bases de este modelo, ¿no? Y una de esas bases ha sido ese cuestionamiento total de la empresa pública, ¿no? Otra razón muy importante, el éxito que los países emergentes, China y Rusia sobre todo, están teniendo gestionando empresas públicas en esos sectores estratégicos. Es decir, están apostando por gestionar a través de empresas públicas esos sectores clave y les está yendo bien. Y además estamos viendo que esos países emergentes no reducen ese sector público, sino que lo consolidan y refuerzan. Es decir, hasta hace unos años pensábamos que en el caso de China y de Rusia, los sectores públicos que tenían eran restos de los sistemas socialistas de su momento y que iban poco a poco reduciéndose, y de pronto hemos visto que no, que los están no solo manteniendo, sino reforzando y consolidando, y que les está yendo bien. Entonces, estos son tres argumentos que por lo menos nos empiezan a hacer pensar, ¿no?, sobre este tema. Bueno,
este tema de la crisis del modelo que hemos comentado, ¿no? En los últimos años, decimos, hay un reconocimiento general de que ese modelo neoliberal de los últimos 30 años está agotado. Y os decía que las propias multinacionales lo están diciendo, ¿no? El Foro Económico Mundial, es eso, el que organiza eso que se llama el Foro de Davos en Suiza, o habéis oído hablar, ahí están las 1000 multinacionales más importantes de Occidente. Pues estos ya dijeron en el 2020 que había que apostar por un nuevo modelo porque el modelo actual no servía, ¿no? Más recientemente, los informes de McKinsey, que es una multinacional, una asesoría multinacional de las de primera referencia, está diciendo lo mismo. O, por ejemplo, lo que se ha llamado el informe Draghi, que salió hace un par de semanas, hace 15 días aproximadamente, es un informe encargado por la Comisión Europea a Mario Draghi. No sé si sabéis quién es Mario Draghi. Mario Draghi fue el presidente del Banco Central Europeo, fue primer ministro de Italia, o sea, una primera figura en Europa, tanto política como económicamente. Y también, todos estos informes también están diciendo que el modelo está agotado, que hay que apostar por un nuevo modelo. Y todos ellos dicen que ese nuevo modelo va a tener que ser más intervencionista. O sea, el modelo de los últimos 30 años se ha basado en la pasividad de los gobiernos, ¿no? Hay que dejar a las empresas privadas y dejarles hacer, pues bueno, actuar por sí mismas. Y estos dicen que no, que tiene que ser un modelo más intervencionista, en que los gobiernos intervengan más en la economía. Bueno, Draghi y McKinsey han sido, por ejemplo, muy radicales en esa interpretación. El modelo europeo actual no funciona y han llegado incluso a decir las empresas en Occidente, en Europa sobre todo, ni invierten ni investigan. O sea, lo más importante que tienen que hacer las empresas no lo están haciendo, ¿no? Y tenéis 3 opiniones, esa que hemos comentado, el Foro Económico Mundial, en el año 2020 nos decía necesitamos un nuevo modelo, y ahí están las 1000 multinacionales más importantes. El informe McKinsey también decía necesitamos un nuevo modelo más intervencionista, y el informe Draghi nos acaba de decir también que necesitamos un nuevo modelo más intervencionista. Bueno, el informe Draghi en concreto nos dice que tenemos un problema de falta de inversión, pero claro, el que las empresas inviertan es absolutamente básico, es lo que nos dice si una economía es dinámica o no. El que inviertan o no inviertan. Nos dice, tenemos un problema de que la inversión se hundió pues hace ya 20 y tantos años y las empresas invierten muy poco y claro, detrás de esto va pues, la productividad, el avance económico al final. Entonces nos dice, además tenemos nuevas necesidades de inversión, hay que recuperar la inversión que teníamos en los años 60 y 70, que es mucho mayor que la actual. Bueno. El problema con esta inversión, nos dice el informe Draghi, es que bueno, las empresas privadas están invirtiendo por sí mismas, entonces tiene que intervenir el gobierno. Y entonces ahí queda una duda, ¿no? Porque el gobierno puede intervenir a través de empresas públicas o ayudando a las empresas privadas a que inviertan, que es una cosa distinta, ¿no? Pero bueno, ahí hay una nebulosa que unos interpretan de una forma y otros de otra. Pero bueno, sí hay una base conceptual que es una de las razones por las que estamos pensando que hay que repensar ese tema de la empresa pública y privada. Pero bueno, mientras tanto, aquí tenéis más o menos lo que hemos hecho, ¿no? Estos son datos de hace 4 o 5 años y nos dicen qué es lo que ha quedado de un sector empresarial público. Sector público, ya sabéis que son las empresas controladas por el gobierno o por los gobiernos. Entonces, como consecuencia de las privatizaciones, el sector público empresarial ha quedado en toda Europa por debajo de un 5% del total, cuando llegó a ser el 20 o el 30% en algunos países, ¿no? Y el país, curiosamente, el país donde más se ha privatizado lo tenéis en la esquina a la izquierda, es España, ¿no? Con un 0,5%. Solo queda un 0,5% de la economía en manos públicas, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Pero luego tenemos una situación muy distinta en los países emergentes y en desarrollo. Lo anterior era Europa y, sin embargo, vemos que los países emergentes y en desarrollo tienen una composición muy distinta. Aquí tenéis en las inversiones en infraestructuras
¿Qué pasa en esos mercados fuera de Europa? Pues ahí tenéis el 28% es actividad gubernativa, no es empresa, ese 17% son empresas privadas y el 55% empresas públicas. Aquí tenéis el caso, por ejemplo, de Rusia, en el sector bancario, que es un sector evidentemente estratégico, es decir, que el que controla los bancos controla la economía. Entonces, ahí tenéis a la izquierda, claro, la situación con la Unión Soviética. En el año 89, todos los bancos eran públicos. Durante los 10 años siguientes, fue los años de la privatización, etc., se redujo hasta un 35-36%, hasta que llega el grupo de Putin al poder y empiezan, en sentido contrario, a nacionalizar bancos hasta una situación que en este momento ya está en un 75%. Entonces, esto es parte de eso que hemos comentado, de esa marcha de los países emergentes hacia reforzar el sector público empresarial. Algo que nos ha sorprendido porque no pensábamos que esto no sucediendo. Aquí tenéis, por ejemplo, en los bancos, en el sector bancario, cuota de los bancos públicos. Los bancos son públicos mayoritariamente, o sea, los países emergentes están apostando claramente porque el sector bancario sea fundamentalmente público, no exclusivamente, ¿no? En Bielorrusia un 66% de los bancos es público, en China un 80%, en India un 62%, en Irán un 80%, en Rusia un 70-75%. Bueno, a través de China el ranking de los grandes bancos a nivel mundial está en manos de bancos públicos, ¿no? Para que veamos cómo está cambiando este tema entre las multinacionales, ¿no? Es decir, si miramos los datos de los mayores bancos del mundo, los 4 primeros son públicos y son chinos, ¿no? Pero son públicos, ¿no? Bueno, aquí tenéis la cuota de los bancos públicos en los activos bancarios. A la izquierda, en rojo, son los mercados, los países emergentes, que son Rusia, China, India, etc. En verde, los países de bajo nivel de rentas, es decir, países en desarrollo, y en azul, las economías avanzadas, ¿no? Entonces, como en los países emergentes, ahí tenéis en muchos países cuotas de del 60, 70%. Pero es un sector en el que también hay cuotas importantes de bancos públicos, por ejemplo, en Alemania. Bueno, entre las 2.000 mayores empresas públicas, bueno, esto es una clasificación por sectores para ver en qué sectores están sobre todo presentes las empresas públicas en el ámbito multinacional, ¿no? Tienes las financieras, industria y materiales, energía, servicios públicos, bienes de consumo. Número de empresas públicas entre las mayores mundiales, ¿no? Entre las empresas mayores del mundo, veis, bueno, entre las 10 más grandes del mundo, 4 son públicas. Entre las 50 mayores, 11 son públicas, ¿no? Entre las 1.000 más grandes, 200 son públicas, ¿no? O sea que la cuota de las empresas públicas entre las mayores empresas mundiales es muy importante, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, claro, no con Occidente, no con Europa y Estados Unidos, sino con lo que están haciendo los países emergentes y en desarrollo. Claro, como consecuencia de todo eso, esto es una forma de sintetizarlo muy gráfico, ¿no? Que es un gráfico que entra por los ojos, ¿no? Es decir, el peso de las empresas públicas entre las grandes multinacionales. ¿Veis? En el año 2000 era un 5%, se ha ido incrementando y en el año 2018 ya un 20%. Y sigue subiendo, ¿no? Pero claro, si veis la línea azul nos dice que en Occidente está más o menos estabilizado en un 3,5%, ¿no? Y que lo que crece son los países emergentes, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, esto es igual la gráfica más importante de la exposición de hoy, porque esto es algo que por la realidad objetiva entra por nosotros, ¿no? Bueno. Esto es peso de las empresas públicas en China. Bueno, las empresas públicas entre las grandes empresas tienen un peso fundamental en China. Entonces, en azul,
frente al rojo de las privadas, medido de distinta forma. O sea que en China, aunque otra cosa es el conjunto de la economía, pero en las grandes empresas el peso de las empresas públicas sigue siendo muy importante. Aquí tenéis como referencia las 50 mayores empresas públicas no financieras, dejando aparte el sector financiero. Y tenéis, de acuerdo, cuadros en proporción a su tamaño. Entonces tenéis a la izquierda, las tres más grandes son chinas: petroquímica, petróleo, electricidad, Arabia Saudita. Luego dos empresas europeas que no se suele saber que son públicas, como Volkswagen y Renault. Volkswagen es empresa pública porque está controlada por una región alemana, de hecho, y Renault indirectamente por el gobierno francés. Ahí tenéis en la segunda columna Volkswagen, y Renault estará por ahí más atrás. Pero bueno, son fundamentalmente, como hemos dicho, Peugeot también, sí. Fundamentalmente son empresas de los países emergentes. Bien. Bueno, ¿en qué sectores están las empresas públicas más grandes? Bueno, más o menos los que hemos comentado, ¿no? Banca, petróleo, o sea, energía, comunicaciones, también industria. Bien. Bueno, esto es muy importante porque nos está hablando, no es estrictamente el tema de empresas públicas, sino de dinamismo industrial, ¿no? Bueno, ya sabéis que pues China, los países emergentes están creciendo continuamente. China, según cómo se mira, a veces se dice que va a pasar a Estados Unidos, otros, según cómo se mire, ya lo ha pasado. Bueno, pero esa es una cuestión cuantitativa. Pero muy importante de los últimos años es lo que están haciendo en inversión industrial y en tecnología. Por ejemplo, aquí llevamos muchos años hablando de la cuarta revolución industrial. Pero no hacemos que hablar de la cuarta revolución industrial, pero estamos invirtiendo muy poco. Son muy pocas las empresas que están realmente apostando por esa cuarta revolución industrial. Dentro de las líneas de actuación de la cuarta revolución industrial hay una que está perfectamente medida, que son los robots industriales, la instalación de robots industriales. Bueno, ¿dónde se están instalando robots industriales? Pues en Asia. Nosotros hablamos, y eso está perfectamente medido, y ahí lo tenéis. ¿Cómo estaban en el 2010? En azul, son los que están instalados, no los nuevos, sino cuántos robots industriales están instalados. En azul, en Asia, y también en Australia; en rojo, Europa; y en gris, América del Norte y del Sur. ¿Veis cómo Asia está evolucionando a un ritmo disparado? Es decir, las inversiones en la cuarta revolución industrial y en robots industriales se están haciendo allí, fundamentalmente. Y esto nos está diciendo la productividad de los próximos años, dónde va a estar, la creación de riqueza, dónde va a estar. Y algunos están reconociendo esto también porque ¿qué empresas son las que están invirtiendo fundamentalmente en nuestros países? Pues buena parte son empresas públicas. Bueno, estos son datos que nos obligan a pensar, bueno, pues esto parece claro que no es tan evidente, digamos, que las empresas públicas no funcionen. Parece claro que no es tan evidente. Quizás esa decisión tan radical que tomamos de apartar totalmente a las empresas públicas, dar por supuesto que nunca funcionan, pudo ser exagerada, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto sería un argumento, pero decir, vamos a ver estos países que están haciendo, por qué les están funcionando bien las empresas públicas, en qué sectores, en qué casos, etc. En principio, ¿no? Pero bueno, vamos al análisis conceptual, ¿no? ¿Qué bases conceptuales pueden explicar esto? Bueno, entonces, en principio tenemos una dificultad de comparación, ¿no? ¿Cómo comparamos la eficiencia de las empresas públicas y las privadas? Es bastante difícil. ¿Por qué? Porque tienen objetivos distintos, ¿no? Es decir, a veces hace comparaciones por valor añadido, otras veces por cifra de beneficios. La cifra de beneficios evidentemente no sirve, porque la cifra de beneficios es el objetivo de las empresas privadas, que es maximizar el beneficio del inversor, pero no es el objetivo de las públicas, ¿no? Entonces, ese concepto ya no sirve para comparar. Pero luego, claro, en las últimas décadas nosotros hemos ido, de una forma u otra, deteriorando la calidad de las empresas públicas, con lo cual no podemos comparar nuestras empresas públicas con nuestras empresas privadas. Eso no sirve, ¿no? Por ejemplo, hemos privatizado las empresas públicas que eran eficientes, ¿no? Al contrario, hemos incorporado al sector público empresas privadas en crisis, ¿no?
ha habido en general una despreocupación por la eficiencia del sector público empresarial porque hemos pensado, si las empresas públicas son públicas no funcionan, no me voy a preocupar demasiado porque funcionen bien. Y al final hemos perdido capacidad de gestión de empresas públicas, que en principio no se pueden gestionar igual que las privadas, ¿no? Y esa capacidad de gestión que tuvimos en los años 50, 60, 70, pues en buena parte la hemos perdido. Bueno, pero vamos al fondo, ¿no? ¿Cómo comparamos si las empresas privadas o públicas son más eficientes? Bueno, en principio, vamos a ver la finalidad, ¿no? Si pensamos en la finalidad de una y otra empresa, diríamos, las empresas públicas son mejores, seguro. Porque decimos, la finalidad de la empresa privada de capitales, ¿cuál es? El beneficio, ¿no? El beneficio del empresario que ha invertido y ha creado y controla la empresa, ¿no? Mientras que la empresa pública, en principio, tiene una finalidad de interés general. Bien, en principio, desde ese punto de vista, podríamos decir, está claro que la empresa pública debería ser mejor. Pero luego tienen también las dos tienen un riesgo intrínseco. En la empresa pública, un riesgo de corrupción. Corrupción entendida en sentido amplio, en el sentido de que los que gestionan esa empresa no se guíen por ese interés general, que en teoría la empresa tiene, sino que se guíen, no sé, por el interés del partido que les ha nombrado, por intereses personales, etc. Tienen esos riesgos, ¿no? Y la empresa privada tiene el riesgo de que no haya una coincidencia entre el beneficio de la empresa y el interés social. Muchas veces, aunque persigan un beneficio del inversor, ese beneficio genera más productos y más servicios, y eso es bueno socialmente, pero no siempre, ¿no? Entonces ahí está lo que se suele llamar externalidades, ¿no? Es decir, que a veces la actividad de la empresa hace cosas negativas que no paga la empresa, sino que el coste recae sobre la sociedad. Por ejemplo, contaminación, es el ejemplo que siempre se pone, ¿no? Entonces puede suceder muchas veces, tú por ganar más dinero contaminas más y luego el coste recae sobre la sociedad, ¿no? Si no se toman otro tipo de medidas. Y al contrario, hay otro tipo de externalidades, es si la empresa privada deja de hacer lo que socialmente sería bueno que hiciera. Es eso, por ejemplo, de la innovación a largo plazo. Las empresas normalmente les cuesta mucho apostar por innovar tecnológicamente a muy largo plazo, porque por la tensión del día a día, y suelen ser los gobiernos los que les incentivan para que lo hagan, ¿no? Precisamente porque por sí mismas no lo hacen, ¿no? Esas son externalidades, es decir, es, digamos, una matización, ¿no?, de ese objetivo, ¿no?, básico. Pero luego tenemos el tema del liderazgo, que es muy importante, ¿no? ¿Quién tiene el liderazgo en una empresa privada? El propietario, ¿no?, en principio. Mientras que en la empresa pública es un trabajador público, una persona a la que se contrata para liderar esa empresa, ¿no? Y esto ya en sí mismo es muy importante, porque evidentemente la gran ventaja de la empresa privada es esta, es que el incentivo del liderazgo, el incentivo del líder de la empresa privada es muy alto, porque si hay beneficio, él se lleva todo el beneficio, si hay pérdida, él asume todas las pérdidas, ¿no? Entonces tiene un incentivo muy alto para que las cosas se hagan bien, ¿no? Mientras que el incentivo del líder de una empresa pública es mucho más bajo. Esta es la gran ventaja de la empresa privada, ¿no?, sin duda. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bueno, ¿pero qué ocurre? Bueno, esto es el concepto general, y esto es muy claro, si queréis, en empresas pequeñas y medianas. Si queréis, por ejemplo, en el autónomo, ¿no?, en un empresario autónomo. Esto encaja perfectamente. ¿Pero qué ocurre? Que a medida que crecen las empresas, estas diferencias tienden a diluirse, ¿no? En las empresas más grandes, esas diferencias en incentivo, motivación, flexibilidad y eficiencia que solemos atribuir a las privadas, cada vez son menos. Las empresas, cuanto más grandes, tienden a tener más problemas de menor incentivo, menor motivación, menor flexibilidad, como las que tienen las públicas, ¿no? Entonces, esto hace que esas diferencias sean cada vez menores, ¿no?, cuanto mayor es la empresa. Vamos a explicar. Por ejemplo, los criterios que hemos mencionado de incentivo, etcétera, son muy claros en el autónomo, ¿no? El empresario autónomo, él asume todos los riesgos, asume todos los beneficios, asume todas las pérdidas, ¿no? Pero
claro, cuando el empresario autónomo empieza a contratar, se convierte en empresario con 5 o 10 trabajadores, él tiene ese incentivo, pero los trabajadores no. Ya es distinto el impacto sobre la actividad empresarial, ¿no? Pero la empresa sigue creciendo, entonces la propiedad tiende a diluirse entre muchos inversores. Entonces, si la propiedad se diluye, el incentivo tiende a diluirse. El gestor a lo mejor tiene el 20% del capital, pero luego hay otros que son inversores que no gestionan, ¿no? Entonces ya, si yo solo tengo el 20% de los beneficios y de las pérdidas, ya no tengo el mismo incentivo que si tengo el 100%, ¿no? Entonces, cuanto más grande es la empresa, eso tiende a diluirse, ¿no? De tal forma que al final, en las muy grandes, el gestor ni siquiera es socio, ni siquiera es propietario. Es una persona nombrada por los accionistas, ¿no? Los accionistas tienden a delegar la gestión en gestores contratados, en las empresas grandes, ¿no? Entonces, claro, ya cuando estamos hablando de un gestor contratado, el incentivo de ese gestor no hay una razón clara para que tenga que ser mayor en una empresa privada que en una empresa pública. ¿Se entiende, no? Sí. Y luego, la dimensión en general implica complejidad, menor flexibilidad, agilidad en uno mismo en cualquier modelo de empresa. Implica mayor burocratización en general. ¿Vale? Bueno, esto es lo que hace que el debate sobre empresa pública y privada se esté planteando sobre las grandes empresas. Todo lo que hemos dicho antes sobre los países emergentes y en desarrollo, siempre hemos estado hablando de grandes empresas, no de pequeñas, ni de microempresas, ni de autónomos, por supuesto. Bueno, entonces, vamos a ver. La dialéctica entre empresas públicas y privadas. Posicionamiento, ¿no? Tenemos, desde un punto de vista ideológico, si queréis, tenemos un posicionamiento liberal que nos dice que la empresa privada siempre es mejor, y en la práctica pues siempre hay matices, ¿no? Pero con frecuencia en los medios de comunicación se utilizan ese tipo de terminología. En la empresa pública no funciona. Y en la calle también se habla así, ¿no? Y al contrario, si veis, desde la perspectiva de lo que es el socialismo de Estado, se pensaba, ¿no?, que la empresa pública siempre es mejor, ¿no? Esas serían las posturas ideológicas extremas sobre este tema, ¿no? Pero una posición analítica nos lleva con claridad a ver, viendo lo que es el mundo, ¿no?, en general, a que a veces las empresas privadas son la mejor opción y a veces no son las públicas, ¿no? A veces, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, la clave es definir con objetividad en cada caso, en cada empresa y en cada sector, si el modelo privado o público es el más efectivo, ¿no? Bien, pero claro, esto no es fácil. Dificultades. Primera, los prejuicios ideológicos. Prejuicios ideológicos de esta forma de pensar de la empresa pública no funciona nunca, o al contrario, los que dicen yo siempre apuesto por la empresa pública. Entonces, superar esos prejuicios ideológicos es fundamental para poder tomar las decisiones correctas, ¿no? Y luego también que siempre hay intereses detrás de esas decisiones, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, claro, esto no es, esa objetividad no es ninguna tontería en este momento, porque ves lo que ha pasado en el mundo, lo que hemos comentado antes, y esa flexibilidad a la hora de tomar decisiones en este sentido, los países emergentes ahora la tienen y nosotros no la tenemos. Nosotros la tuvimos hasta los años 80, pero ahora está generalizado esa opinión o esa ideología de que la empresa pública no funciona, con lo cual casi nos es imposible pensar en una nueva empresa, en un nuevo sector y optar por un modelo público, ¿no? Sin embargo, en los países emergentes, como Rusia y China, ellos tenían partieron en su momento de un modelo ideológico de socialismo de Estado, evolucionaron a partir de ese modelo y ahora sí tienen esa flexibilidad. Son capaces de decir, desde el punto de vista del interés general, es mejor que esta empresa sea pública o que sea privada, o que este sector sea público o sea privado. Y eso es una ventaja enorme, como estamos viendo, porque de hecho se están haciendo con sectores fundamentales en el conjunto del mundo a través de empresas públicas. Bueno, hemos dicho que en principio en el debate no está el tema de las empresas pequeñas y medianas, no está. Pero desde un punto de vista analítico quedan por analizar 3 casos, ¿no? Primero, 3 casos que funcionaron, ¿no? El caso de la Unión Soviética, el caso actual de Bielorrusia y el caso de Yugoslavia, ¿no?
Y ya sé que esto... Yugoslavia, eso es. Ya sé que esto os va a sonar rarísimo, pero bueno, ¿por qué? Para nosotros fue también un tema muy raro, han sido 3 sorpresas a las que fuimos llegando con el paso de los años. Primero, la primera sorpresa fue la Unión Soviética. Todos pensábamos que el modelo económico se había hundido, pues no se hundió. Es decir, el colapso económico se produjo después del cambio del sistema. Si vemos los datos de crecimiento, la Unión Soviética seguía creciendo a un nivel más bajo, pero seguía creciendo en el momento en que cambió el sistema. Tenía otro tipo de problemas, que se pueden analizar, pero seguía creciendo. Y entonces la cuestión es, lo que falta por analizar, cómo lo hacían. Y no sabemos cómo lo hacían, porque ellos no apostaban por el modelo público solo para la gran empresa, también para la pequeña y mediana. ¿Y cómo podía funcionar ese sistema? Ese es un misterio que está sin analizar, porque se dejó de analizar cuando todos vimos, por supuesto, que el sistema económico soviético se había hundido. Pero si vemos los datos, aquí tenéis los datos de crecimiento de la Unión Europea en los últimos 25 años. Bueno, teníamos crecimientos más altos, pero en los últimos años nos hemos quedado como media debajo del 1%, que es una situación de estancamiento. La Unión Europea está estancada desde hace 20-25 años. Y esto lo ha dicho también el informe Draghi hace 15 días. Lo sorprendente es que no nos hayamos atrevido a decirlo antes. Pero claro, esto no sucedió en la Unión Soviética, que fue reduciendo los niveles de crecimiento. Ahí tenéis también de 5 en 5 años 3 tipos de información. Lo del medio son los datos oficiales de la Unión Soviética, los de la derecha son los datos elaborados por la CIA y los de la izquierda, datos de un experto que ha rehecho la información en los últimos años. Bueno, pueden ser unos otros, pero siempre hay una caída del crecimiento, pero nunca llegaron a los niveles de estancamiento en los que nosotros llevamos 20 años. Claro, esto es algo absolutamente antiintuitivo, ¿no? Nos contradice todo lo que estábamos pensando y nos obliga a preguntarnos cómo lo hacían, cómo podía mantenerse ese sistema no solo con grandes empresas en manos públicas, sino también pequeñas y medianas. Porque si vemos lo que ha pasado en esos países, luego están apostando, ya digo, en buena parte por el modelo de empresa pública, pues eso, para las grandes empresas estratégicas fundamentalmente, pero no se han planteado, es decir, pues como entonces funcionaba, voy también a hacer públicas las pequeñas y medianas. No lo están haciendo, por algo no lo están haciendo. Pero es un tema que no está analizado. Bien. Bueno, y luego los otros 2 modelos, sorprendentes. El caso de Yugoslavia también es un modelo de la época soviética, ¿no? Pero es un modelo que funcionó también desde el punto de vista de crecimiento bastante bien hasta la crisis política que terminó con Yugoslavia, pero era un modelo distinto, era un modelo centralizado, eran formalmente empresas públicas, pero en la práctica funcionaban como si fuesen cooperativas, ¿no? La capacidad de decisión estaba en manos de los trabajadores, empresas autogestionadas les llamaban, y en la práctica tomaban decisiones de forma autónoma, ¿no? Y con economía de mercado, compitiendo entre ellas, etc. Entonces, ese también es un modelo que deberíamos analizar como referencia, ¿no? Cómo era posible que aquello funcionara. Y el tercer caso, el más sorprendente, es el de Bielorrusia, ¿no? Porque claro, es un caso, es sorprendente incluso que nadie hable de ello, porque nosotros llegamos a este tema hace 10 años aproximadamente, cuando de pronto nos damos cuenta, viendo datos macroeconómicos, que hay un país en mitad de Europa con 10 millones de habitantes y en el que todavía un 80% del sector empresarial es público. Empezamos a investigar, se llama Bielorrusia, ¿y qué es Bielorrusia? Pero si nadie habla de Bielorrusia, ¿por qué no habla nadie de Bielorrusia? Ni a favor ni en contra, no se hablaba. Ahora se habla por otro tipo de razones, políticas, geopolíticas, etc. Pero, claro, el caso de Bielorrusia es distinto porque en general los países del este se hundió el sistema y luego cada país tomó su camino, ¿no? Y el caso de Bielorrusia es distinto porque lo que hicieron es hacer pequeñas reformas partiendo del sistema soviético, si queréis, pequeñas reformas durante 30 años. Pero dentro de esas pequeñas reformas mantienen un 80% del sector empresarial en manos públicas.
Entonces, ese es otro misterio. Pero claro, se suponía que eso no podía funcionar. ¿Por qué está funcionando en Bielorrusia? Pues habría que analizarlo. Yo no tengo respuesta. No tengo respuesta. Bien. Por eso digo que son temas pendientes dentro de ese criterio general que es en el que se está planteando el debate de que empresa pública o privada en el ámbito de las grandes empresas. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, esto ya lo hemos dicho al principio, es un debate esencial, pero es sintetizando lo que hemos dicho. Y si queréis charlamos ahora un poco sobre esto. Quedaros con esta diapositiva, que igual es lo más importante de esta charla. Cómo, a pesar de todo lo que hemos estado pensando durante 30 años, de pronto nos encontramos con que las multinacionales cada vez más son públicas hasta un nivel del 20% y creciendo. ¿Por qué? Por lo menos para pensar. Y luego eso que hemos comentado, que la posición analítica nos debería, primero, a situar el debate, sobre todo en el ámbito de las grandes empresas, y pensar que, viendo la realidad, viendo los hechos, otra cosa es cómo aplicamos esos criterios al caso concreto, que es lo fundamental, ¿no? Pero, en principio, conceptualmente, a veces las empresas privadas son la mejor opción y a veces lo son las públicas, ¿no? Entonces, la clave es situarse con objetividad en cada caso, y en cada empresa y en cada sector, y analizar con objetividad si desde el punto de vista del interés general es mejor, en ese caso, el modelo privado o público. ¿Y eso qué requiere? Pues superar, como hemos dicho, por un lado prejuicios ideológicos en un sentido o en otro, y por otro lado los intereses que siempre existen para apostar en una u otra dirección. Pues esto es. Bueno, nosotros hacemos un boletín casi diario. Si queréis seguirnos, pues en YouTube tenéis nuestros vídeos en esa dirección. Bueno, si buscáis ECAI Center, bueno, yo trabajo en la universidad y también como consultor en ECAI Center, ¿no? En esa dirección en YouTube nos encontráis, si queréis, vídeos, y si a alguno le interesa el boletín, lo podéis recibir por correo electrónico, en Telegram o en WhatsApp. Si nos escribís a ese correo electrónico, pues podemos mandar el boletín. Yo que tengo el prejuicio ideológico de apostar por lo público de toda la vida, es verdad que, bueno, sí que es verdad que de aquellas teorías de su día, de todo lo público y tal, bueno, pues luego se ha ido evolucionando en alguna medida, pero, claro, el sistema ha hecho lo que ha hecho tú, es decir, ha pegado el giro total. Incluso en este país ha dicho que poco menos no hay una puñetera empresa pública. Es verdad que ha habido rasgos muy característicos que han demostrado, pues, eso que ha hecho la corrupción, ¿no? El caso clásico es el de las cajas de ahorro, que eran públicas. Las cajas de ahorro en este país fueron al desastre total, pero porque los políticos al uso metieron en baza y las hundieron, ¿no? Bueno, así, yo hablando de mi no soy teórico, yo no lo tengo claro porque sí siento que hubo corrupción. Una corrupción pero claro, el impacto económico de las corrupciones era muy pequeñito comparado con lo que estaba pasando. Pero más me refiero a lo ideológico, es decir, cuando la gente ve que una cosa que está gestionada por lo público cae en la corrupción, dices, esto es una mierda, esto no hay que lo sostenga. Ahí es donde ha avanzado un poco la idea contrapuesta a la anterior, es decir, la gente se ha tragado el rollo de que lo público no funciona porque hay unos ejemplos como muy contundentes. No me refiero a datos económicos porque ahí me entierro, me refiero a la cosa como te queda, ¿no? Sí. Pero es verdad que hay otras cosas, otros ejemplos que son lo contrario. Está el tema, por ejemplo, de la sanidad, ¿no? Donde eso que ha dicho tú de los incentivos y tal, aquí la gente, si algo podemos defender de la sanidad, es a los profesionales, que aquí han sido, vamos a ver, todo esto va un poco lo que percibimos la ciudadanía. Yo no sé los datos, pero lo que percibes. Aquí sí percibes que cuando te atienden los médicos y las enfermeras en general, te atienden muy bien. O sea, hay una vocación, una actividad que se percibe, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde crece lo público. Y eso yo estoy a favor de lo público, ¿no? Es decir, que indudablemente lo de todas las empresas públicas, pues es otro tema, ¿no? Las pequeñas, no sé qué tal, pero
sí que las más importantes, las energéticas, visto lo que está pasando hoy, encima cómo controlan los precios, cómo luego te afecta como colectivo, como personas, pues eso, que ellos controlan todo y te suben y te bajan los precios como a ellos les interesa, bueno, casi siempre suben, no de bajar. Entonces sí que la tendencia, por lo menos, a defender, lo tengo claro, vamos, es la defender lo público, vamos. Estoy hablando sobre todo de los elementos más significativos. Esto es muy interesante lo que has contado porque nosotros no tenemos datos, funcionamos por intuiciones, ¿no? Claro, es muy importante que te digan, oye, fíjate, estos países resulta que están teniendo esto y están comiéndose el mundo, porque hoy en día China se está comiendo el mundo, eso también, sin datos también lo percibimos, ¿no? Están en todos los sitios, están en África, no sé dónde, en Sudamérica, o sea, están metiéndose en todos los lados. Y dices, joder, resulta que no tienen lo público. Bueno, pues ya tiene otro problema, ¿no? El sistema un poco de falta de libertades y tal, que pueda existir, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero sí. Bueno. Sí, bueno, yo creo que son datos objetivos que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que tener en cuenta, por lo menos, para revisar los prejuicios. Y luego hay otra historia que yo no lo pillo muy bien. Pero yo te oigo aquí exponer lo que estás poniendo y estoy, igual por mi forma de ser o de mi vivencia, estoy pensando en las industrias, ¿no? La industria, claro, que es lo que de alguna forma yo he vivido. Pero el tema del rollo financiero y todas estas cosas que están saliendo ahora a raíz de todo esto moderno, vamos, todo esto de la Amazon, no sé qué, que tiene otros mecanismos, yo ahí me pierdo, o sea, no sé si eso funciona, cómo funciona, porque eso sí que es todo un mundo, un mundo para la gente de nuestra edad, yo creo que se usa para el arroz. Sí, el sector financiero, por ejemplo, es un sector muy especial, ¿no? Claro, tú has comentado antes el tema de las cajas de ahorro, ¿no? Pero claro, es que también ese proceso que se siguió aquí, solo se sigue aquí. Por ejemplo, países que han apostado muy claramente por las cajas de ahorro son Francia o Alemania, ¿no? Sí. Claro, en Francia o Alemania, claro, lo que ocurre es que las cajas de ahorros las consideran sector público en un caso y las consideran sector cooperativo en el otro, entonces es distinto, ¿no? Pero claro, si juntas sector público y cajas de ahorro y sector cooperativo, pues son un 60, un 70% en Francia y en Alemania. Es decir, el sector privado es minoritario. ¿Cuál es la lógica de esto, ¿no? Dentro de todas estas corrientes de privatización? Que el sector privado es muy dudoso, el sector financiero es muy dudoso que funcione bien en base a los incentivos privados, ¿no? ¿Por qué? Porque depende extraordinariamente de medidas públicas, ¿no? Son la regulación, el Banco Central, etc. Claro, o los rescates, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué sucede? Si tú estás en un modelo que cuando las cosas van bien, pues te dejan ganar lo que quieras, y cuando van mal te rescatan, pues ¿qué sucede? Pues tú arriesgas demasiado y arriesgas demasiado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pero claro, esto es lo que ha llevado a unos países a optar por el modelo de banca pública y a otros, como por ejemplo pues Francia o Alemania, un modelo fundamentalmente o público, cooperativo, cajas de ahorro. Entonces, que es algo bastante generalizado, esto en todo el mundo. Excepciones, pues eran los países anglosajones y ahora también pues España o Italia, ¿no? Después de esta privatización masiva de las cajas de ahorro. Hay un tema que ha surgido hoy, que es lo del impuesto extraordinario a las grandes empresas. Y ha salido Josu Donimaz quejándose y diciendo que se van a marchar, con el apoyo del Lehendakari. Entonces, cuando dicen eso y resulta de que sale Iberdrola diciendo que ha ganado 5.400 millones, el 50% más que el año pasado, ¿cómo se explica eso? Bueno, ¿cómo se explica? Pues depende qué oportunidades tengan de irse o no, evidentemente, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Pero, bueno, amenazar no quiere decir irse, es otra cosa distinta, ¿no? Pero, bueno, en principio las empresas intentan defender sus beneficios y esa es su lógica, ¿no? Entonces, si les amenazas con quitarles una parte del beneficio, se defienden. Dentro de su lógica es lo que hay que esperar, ¿no? Luego ha salido la cadena SER, bueno, que lleva la cosa económica, Javier, no sé cuánto,
en la cadena SER. Sí. Igual sí. Y resulta de que dicen que el impuesto va a seguir, que no se lo van a quitar, pero que le van a dar tantas oportunidades de quitarse los de medio por inversiones que no van a pagar nada. De quitárselos del medio por inversiones. Sí. De quitarse los impuestos. Esos son los temas. Pues, hombre, de hecho sí hay un problema con el sistema fiscal en general. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, ya sabéis que es un impuesto progresivo, ¿no? Porque el tipo que hay que pagar crece a medida que crece la renta. Y entonces todo eso se gestó pensando que era una forma de redistribuir la renta, por decirlo de una forma, entre los pobres y los ricos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Entonces ahora hay muchos críticos con este modelo. ¿Por qué? Porque las rentas más altas se escapan de ese sistema, como dices, pues por desgravaciones, a veces por fraude, pues, por colocar las rentas en sociedades, etc., ¿no? Con lo cual, el sistema fiscal se ha convertido en una forma de redistribución de la renta, pero entre las rentas medias y las rentas bajas, ¿no? De las rentas medias a las bajas, no de las altas a las bajas como era antes, ¿no? Y algunos dicen, bueno, al final es una forma a través de la cual han conseguido dividir a los asalariados entre unos y otros, entre los que pagan y los que cobran del sistema fiscal, ¿no? Pero ha desaparecido esa función inicial de hacer pagar a los que más tenían, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad. Bueno, sobre lo que tú comentabas de las cajas de ahorros, vamos a ver. Nosotros intervenimos bastante directamente en aquel debate y la verdad es que la impresión de lo que fue el conjunto del proceso bastante dudosa. Primero porque, ya he dicho antes, que se planteó en España de una forma distinta al resto de Europa. En Europa no se estaba cuestionando las cajas de ahorros y aquí parecía que era algo inevitable, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que hicimos nosotros, por ejemplo, aquí, ¿no? En el País Vasco? Porque en teoría todo el mundo hablaba del gran problema de las cajas de ahorro, lo que tú decías, los partidos políticos, la corrupción, ¿no? ¿Y qué hemos hecho con las cajas de ahorro? Ahora son Kutxabank. Pero ¿qué es lo que hemos cambiado? Pues antes eran las diputaciones las que controlaban, ahora eso ha salido de las diputaciones y son los partidos políticos los que lo controlan. Es decir, pero no se suponía que el problema era el control de los partidos políticos. Entonces, ahora controlan Kutxabank directamente los partidos políticos, ¿no? Algo que no pasa en ninguna parte, ¿no? Pero se está tolerando. Entonces, ¿cuál es la lógica de todo aquello? Pues no se sabe muy bien cuál, ¿no? Yo lo decía en el sentido de que la percepción del ciudadano, igual no tanto aquí, pero bueno, como fue una cosa general, todas cayeron en picado, además hicieron no sé qué, no se sabe muy bien lo que hicieron. La Caja de Navarra, por lo menos los datos que daban, se enfangaron, no sé, los de no sé qué, la de Andalucía y tal. La percepción del ciudadano es que es un desastre, o sea, que esto no, claro, esa es la percepción. Pero la percepción del ciudadano depende de los medios de comunicación. Claro. Entonces, por ejemplo, la corrupción, es cierto que hubo muchos casos de corrupción, pero luego llevabas eso a números, eran insignificantes. Todos esos fenómenos de corrupción insignificantes dentro de ese problema estructural que tenían las cajas de ahorro, que podía estar relacionado simplemente por el problema del sector inmobiliario. ¿Quién había estado invirtiendo en el sector inmobiliario? El sector inmobiliario se hunde, entonces los que están invirtiendo en el sector inmobiliario quedan las cajas de ahorros. Pero claro, ¿alguien hizo un análisis de en qué medida aquello estaba relacionado o no con el modelo de gestión de las cajas de ahorro? No se hizo. Nadie hizo un análisis. Se hizo trabajar a los medios de comunicación con ese discurso y nadie, ni el Banco de España, ni las propias cajas de ahorros. ¿Por qué? Porque las cajas, incluso la representación de las cajas de ahorros estaba controlada ¿por quién? Por CaixaBank. Era la gran caja de ahorros cuya aspiración era hacerse con el control de las cajas pequeñitas. Entonces, pero ya había una aspiración de muchos años antes de CaixaBank, del BBVA y del Banco de Santander para atacar ese mercado de las cajas de ahorros que era el 55%, creo, del sector bancario, ¿no? Decían, esto no puede ser. Entonces querían hacerse con ese mercado y lo consiguieron. Entonces, con la crisis financiera les llegó la oportunidad.
sin discutir que efectivamente había problemas de fraude y tal, ¿no? Pero de corrupción. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Muy bien. Pues lo dejamos aquí, ¿os parece?